Mayo de 1942. El sol del atardecer caía sobre la bahía de Tampico, tiñendo de naranja las aguas aceitosas del Golfo de México, cuando el petrolero Potrero del Llano navegaba con calma aparente hacia las costas de Florida. A bordo, 35 hombres de origen mexicano cumplían con una rutina que conocían de memoria, transportando crudo hacia las refinerías estadounidenses que alimentaban la maquinaria de guerra aliada. Ninguno de ellos sospechaba que en las profundidades oscuras del Atlántico, un submarino alemán U-564 los había estado siguiendo durante horas, esperando el momento preciso para hundir sus esperanzas junto con el cargamento de petróleo que representaba la neutralidad de una nación entera. A las 11:40 de la noche, el torpedo impactó el casco del Potrero del Llano con una violencia que partió el silencio nocturno como un trueno apocalíptico. El buque se incendió casi instantáneamente. Las llamas alimentadas por el combustible que cargaba en sus entrañas crearon una columna de fuego visible a kilómetros de distancia. 14 marineros mexicanos murieron esa noche, sus cuerpos consumidos por el fuego o tragados por las aguas negras del Golfo. Una semana después, el Faja de Oro corrió la misma suerte. 7 tripulantes más perdieron la vida. México había sido atacado en su propio territorio, en sus propias aguas, por una potencia extranjera que despreciaba su soberanía y su dignidad. El presidente Manuel Ávila Camacho declaró la guerra a las potencias del Eje el 28 de mayo de 1942. Las palabras resonaron en cada plaza, cada mercado, cada hogar del país. México entraba oficialmente en el conflicto más devastador de la historia humana. Pero las palabras, por más solemnes que fueran, no podían ocultar una realidad dolorosa. El ejército mexicano no estaba preparado para una guerra moderna. Los almacenes militares contenían rifles de la Revolución, cañones obsoletos de principios de siglo y una colección heterogénea de vehículos que más parecían piezas de museo que instrumentos de defensa nacional. La amenaza era real y multifacética. Los submarinos alemanes continuaban patrullando las aguas del Golfo, hundiendo embarcaciones con impunidad aterradora. En el Pacífico, la expansión japonesa había llegado hasta las islas Aleutianas de Alaska, a una distancia perturbadoramente corta de la costa occidental mexicana. Los servicios de inteligencia reportaban actividad sospechosa de espías y saboteadores en las zonas fronterizas, en los puertos, cerca de las instalaciones petroleras que representaban el corazón económico del país. México tenía casi 5.000 kilómetros de costa vulnerable, miles de kilómetros de frontera porosa, refinerías e instalaciones industriales estratégicas dispersas por todo el territorio y prácticamente ningún medio blindado para protegerlos. En la Ciudad de México, los generales del Estado Mayor se reunían noche tras noche en sesiones que se prolongaban hasta el amanecer, estudiando mapas, analizando escenarios, calculando lo incalculable. La conclusión era siempre la misma. Necesitaban vehículos blindados para patrullar las carreteras estratégicas, proteger las instalaciones petroleras, escoltar convoyes de suministros y responder a cualquier incursión enemiga. Pero los blindados no crecían en los campos de maíz ni brotaban de las minas de plata. Los países aliados tenían sus propias prioridades, sus propias urgencias, sus propios frentes de batalla que consumían cada tanque, cada vehículo, cada gramo de acero disponible. México tendría que ingeniárselas solo. Fue en ese contexto de desesperación institucional cuando un nombre comenzó a circular entre los círculos militares e industriales del norte del país. Un nombre pronunciado a veces con admiración, otras veces con escepticismo y frecuentemente con un tono que mezclaba incredulidad y esperanza. Heberto Castillo Garza. Lo llamaban el Loco,
y pronto todo México entendería por qué. Eberto había nacido en 1908 en un pequeño rancho cerca de Linares, Nuevo León, en una familia que conocía el valor del trabajo manual y la escasez de recursos. Su padre había sido herrero, un hombre de manos callosas y espíritu inventivo que podía fabricar cualquier herramienta necesaria a partir de chatarra y voluntad. El joven Eberto creció observando cómo el fuego transformaba el metal, cómo las chispas del yunque narraban historias de creación y transformación, cómo un trozo de hierro inservible podía convertirse en la bisagra que sostenía una puerta o el arado que abría la tierra para la siembra. A los 17 años, Eberto dejó el rancho familiar para buscar fortuna en Monterrey, la ciudad que emergía como el corazón industrial del norte de México. Consiguió trabajo en la fundidora de fierro y acero, el complejo siderúrgico más importante del país, donde el rugido de los altos hornos y el resplandor del metal fundido definían el ritmo de la vida. Comenzó como ayudante, cargando materiales, limpiando escoria, realizando las tareas más humildes que nadie más quería hacer. Pero sus ojos observaban todo, sus manos tocaban todo, su mente absorbía cada proceso, cada técnica, cada secreto del oficio metalúrgico. Los veteranos de la fundidora notaron algo diferente en el muchacho de Linares. Mientras otros trabajadores cumplían mecánicamente con sus tareas esperando el silbato de salida, Eberto hacía preguntas incesantes. Quería entender por qué ciertos tipos de acero eran más resistentes que otros, cómo las variaciones de temperatura afectaban las propiedades del metal, cuáles eran las diferencias entre soldaduras y remaches, qué hacía que una estructura fuera capaz de soportar tensiones extremas. Los ingenieros titulados que supervisaban las operaciones comenzaron a prestarle atención, impresionados por la agudeza de sus observaciones y la creatividad de sus sugerencias. A los 25 años, Eberto fue promovido a supervisor de soldadura, una posición que normalmente requería credenciales académicas que él no poseía. A los 30, dirigía uno de los departamentos más críticos de la fundidora, responsable de evaluar y aprobar las técnicas de unión para proyectos industriales de gran escala. Había obtenido su conocimiento no de libros ni aulas, sino de miles de horas de observación práctica, de experimentos realizados en sus ratos libres, de errores corregidos y lecciones aprendidas en el calor literal de los hornos industriales. Pero fue su pasión por resolver problemas imposibles lo que le ganó el apodo que lo acompañaría toda su vida. En 1938, cuando una caldera industrial sufrió una fractura catastrófica que los ingenieros de planta declararon irreparable, Eberto propuso una solución que todos consideraron absurda. En lugar de reemplazar la caldera completa, lo cual habría paralizado la producción durante meses, sugirió reconstruirla pieza por pieza mientras permanecía parcialmente operativa, utilizando una técnica de soldadura escalonada que él mismo había desarrollado. Sus colegas se burlaron de la idea, sus superiores la rechazaron como temeraria. Pero cuando el costo del reemplazo total se calculó y los plazos de entrega se extendieron hacia el horizonte, la dirección de la empresa accedió a darle una oportunidad al loco de Linares. Eberto trabajó durante 40 días consecutivos, durmiendo apenas 4 horas por noche en un catre improvisado junto a la caldera averiada. Dirigió un equipo de 12 soldadores que rotaban turnos de 8 horas, mientras él supervisaba cada unión, cada temperatura, cada ángulo de penetración del arco eléctrico. Cuando terminó, la caldera reconstruida no solo funcionaba perfectamente, sino que las pruebas de presión demostraron que era más resistente que el diseño original. Los ingenieros que habían dudado de él quedaron en silencio. Los trabajadores que habían apostado en su contra
pagaron sus deudas con respeto renovado. El apodo, el Loco, que había comenzado como burla, se transformó en título honorífico. En la primavera de 1942, cuando la declaración de guerra transformó las prioridades nacionales, Heberto Castillo Garza tenía 34 años, una reputación sólida como el solucionador de problemas más creativo de la industria metalúrgica regiomontana y una vida modesta pero satisfactoria. Estaba casado con Esperanza, una maestra de escuela primaria que había aprendido a tolerar sus largas ausencias y sus manos perpetuamente manchadas de hollín. Tenían 2 hijos pequeños, Rodrigo de 5 años y Carmen de 3, que esperaban cada noche el regreso de su padre, con la ansiedad de quienes han aprendido que el trabajo del ingeniero es impredecible y absorbente. La mañana del 15 de junio de 1942, un automóvil negro con placas oficiales del gobierno federal se estacionó frente a la modesta casa de los Castillo en la colonia industrial de Monterrey. Esperanza, que estaba tendiendo ropa en el patio trasero, vio desde la ventana cómo 2 hombres uniformados descendían del vehículo y caminaban hacia la puerta con paso deliberado. Su corazón se aceleró con el temor instintivo que cualquier ciudadano mexicano sentía ante la presencia inesperada de autoridades en tiempos de guerra. Pero los visitantes no traían malas noticias, traían una convocatoria. El coronel Federico Ramírez Villarreal, jefe del Departamento de Industria Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, solicitaba la presencia inmediata del ingeniero Heberto Castillo Garza en las instalaciones del Campo Militar número 1 de la Ciudad de México. El asunto era de máxima urgencia y confidencialidad nacional. Heberto viajó esa misma tarde en un tren militar que serpenteaba por las montañas de la Sierra Madre Oriental, atravesando túneles excavados décadas atrás y puentes de hierro que crujían bajo el peso de los vagones. Durante las 16 horas de trayecto no recibió ninguna explicación sobre el propósito de su convocatoria. Los oficiales que lo acompañaban respondían a sus preguntas con evasivas corteses y silencios incómodos. Todo lo que Heberto podía hacer era observar el paisaje cambiante a través de la ventana empolvada y preguntarse qué problema imposible le esperaba en la capital. El campo militar número 1 era un universo paralelo de actividad frenética. Cuando Heberto llegó al amanecer del día siguiente, miles de soldados marchaban en formaciones interminables, camiones cargados de suministros entraban y salían por las múltiples puertas del complejo, y el sonido constante de motores y órdenes militares creaba una sinfonía de preparación bélica. Heberto fue conducido a través de un laberinto de edificios administrativos, hasta un salón de conferencias custodiado por guardias armados con fusiles de bayoneta calada. Adentro lo esperaban el coronel Ramírez Villarreal y un grupo de oficiales superiores cuyas condecoraciones brillaban bajo la luz artificial de las lámparas de techo. También había varios civiles con aspecto de ingenieros o técnicos, algunos de ellos con batas de laboratorio que aún conservaban manchas de grasa o residuos químicos. Sobre una mesa rectangular de madera oscura se extendían planos, fotografías, documentos clasificados y lo que parecía ser un informe de inteligencia con el sello de la embajada estadounidense. El coronel Ramírez era un hombre de 50 y tantos años, de complexión robusta y mirada penetrante que parecía capaz de atravesar las excusas y llegar directamente a la verdad. Había combatido en la Revolución siendo apenas un adolescente, había estudiado táctica militar en academias de Francia y Estados Unidos, y había dedicado su carrera a modernizar el ejército de un país que históricamente había priorizado otras necesidades sobre la defensa nacional. Cuando habló, su voz combinaba la autoridad del mando con la urgencia de quien comprende la gravedad del momento. El coronel
explicó la situación sin rodeos ni embellecimientos. México había declarado la guerra, pero carecía de los medios para librarla efectivamente en su propio territorio. Las Fuerzas Armadas necesitaban vehículos blindados capaces de patrullar las carreteras estratégicas que conectaban las refinerías de Tampico y Poza Rica con los centros industriales del interior. Necesitaban plataformas móviles que pudieran transportar tropas y armamento pesado a zonas de posible incursión enemiga. Necesitaban proteger los convoyes ferroviarios que transportaban materiales estratégicos hacia la frontera norte. Y necesitaban todo esto de inmediato, sin demora, sin excusas, sin tiempo para esperar que algún país aliado tuviera la generosidad de compartir sus recursos blindados. El gobierno había contactado a las principales empresas metalúrgicas y automotrices del país. La respuesta había sido uniformemente desalentadora. Los fabricantes de automóviles no tenían experiencia en blindaje militar. Las fundidoras podían producir acero, pero no tenían capacidad para diseñar ni construir vehículos completos. Los ingenieros consultados habían elaborado propuestas teóricas que requerían años de desarrollo, importación de componentes extranjeros y presupuestos astronómicos que el gobierno simplemente no podía costear. Entonces, alguien había mencionado el nombre de Eberto Castillo Garza. Alguien había contado la historia de la caldera reconstruida, de los proyectos imposibles convertidos en realidad, del ingeniero sin título que resolvía problemas que los doctores en mecánica consideraban insolubles. El coronel Ramírez había ordenado investigar a este personaje legendario del norte, y los reportes habían confirmado su reputación. Ahora estaba aquí, en este salón de conferencias de la Ciudad de México, enfrentando la mirada expectante de oficiales y técnicos que depositaban en sus hombros la esperanza de una nación vulnerable. Eberto escuchó en silencio durante más de una hora mientras los oficiales presentaban los requisitos, las limitaciones y los plazos. Los vehículos blindados necesitaban poder transportar al menos 25 soldados con equipo completo de combate. Debían ser capaces de resistir fuego de armas pequeñas y fragmentos de explosivos. Tenían que poder desplazarse por carreteras pavimentadas y caminos de terracería en condiciones variables. Debían incluir posiciones defensivas para armas automáticas y sistemas de observación elevada. Y debían poder construirse utilizando exclusivamente materiales disponibles en México, sin depender de importaciones que podrían no llegar jamás. El plazo era de 90 días. 3 meses para diseñar, construir y entregar al menos 3 vehículos operativos. Cualquier ingeniero razonable habría rechazado el encargo como imposible. Cualquier empresario sensato habría negociado extensiones y garantías antes de comprometerse. Pero Eberto Castillo Garza no era ni razonable ni sensato en el sentido convencional de esos términos. Era el loco de Linares, y los problemas imposibles eran su especialidad. Lo que siguió durante las siguientes 72 horas desafiaría toda lógica convencional de desarrollo industrial. Eberto no regresó inmediatamente a Monterrey, como todos esperaban. En cambio, solicitó permiso para visitar los talleres del Departamento de Transportes Militares, los almacenes de vehículos decomisados, los depósitos de chatarra y equipo obsoleto que se acumulaban en las instalaciones militares del Valle de México. Quería ver con sus propios ojos qué materiales estaban realmente disponibles. ¿Qué recursos yacían olvidados en bodegas polvorientas? ¿Qué posibilidades escondían los montones de metal oxidado que otros consideraban basura irreparable? Lo que encontró superó sus expectativas más optimistas. En un almacén abandonado cerca de Tlalnepantla, descubrió una docena de autobuses de pasajeros modelo 38 de fabricación estadounidense,
originalmente importados para el servicio urbano de la Ciudad de México, pero retirados de circulación después de un accidente que había revelado problemas estructurales en el diseño del chasis. Los autobuses habían sido comprados a precio de chatarra por el ejército con la vaga intención de utilizarlos para transporte de tropas, pero nunca habían sido adaptados ni puestos en servicio. Ahora descansaban cubiertos de polvo, con los neumáticos desinflados y las ventanas empañadas por años de abandono. Heberto caminó alrededor de los vehículos durante horas, tocando las superficies metálicas, golpeando los paneles con los nudillos para evaluar su espesor, agachándose bajo los chasis para examinar los sistemas de suspensión y transmisión. Los autobuses modelo 38 tenían un diseño robusto heredado de la industria del transporte pesado estadounidense. Sus motores eran confiables, aunque poco potentes. Sus estructuras habían sido construidas con el mismo acero que se utilizaba en aplicaciones industriales ligeras. Y lo más importante, sus dimensiones ofrecían un espacio interior generoso que podía transformarse en compartimentos para tropas y posiciones de combate. Fue en algún momento durante esas horas de inspección solitaria cuando la idea comenzó a tomar forma en la mente de Heberto. Una idea tan audaz, tan heterodoxa, tan completamente ajena a cualquier doctrina de ingeniería militar que cualquier otro hubiera descartado como fantasía delirante. Pero Heberto no era cualquier otro. Era el hombre que había reconstruido una caldera en funcionamiento, que había soldado estructuras consideradas imposibles de reparar, que había aprendido que los límites de lo posible solo existían en la imaginación de quienes carecían de voluntad para trascenderlos. No iba a construir vehículos blindados desde cero. Iba a tomar 2 autobuses y convertirlos en uno solo. Iba a cortar las carrocerías, soldar las estructuras, reforzar los chasis, blindar las superficies y crear algo que el mundo nunca había visto. Una fortaleza móvil de 8 ruedas, capaz de transportar un pelotón completo de infantería a través de cualquier terreno. Cuando Heberto presentó su propuesta ante el coronel Ramírez y su equipo de asesores técnicos, la reacción inicial fue exactamente la que había anticipado. Incredulidad absoluta, seguida de objeciones técnicas que parecían insuperables. Los ingenieros militares argumentaron que soldar 2 vehículos no podía crear una estructura suficientemente rígida para soportar el blindaje. Los expertos en motores señalaron que sincronizar 2 sistemas de propulsión era prácticamente imposible. Los oficiales de logística calcularon que el peso combinado excedería la capacidad de carga de cualquier componente individual. Las palabras imposible, impracticable e insensato se repitieron con frecuencia creciente. Heberto escuchó todas las objeciones con paciencia. Cuando terminaron, pidió una pizarra y una tiza. Durante las siguientes 2 horas dibujó diagramas, explicó técnicas de refuerzo estructural, describió sistemas de transmisión que había observado en maquinaria pesada de la fundidora y detalló un proceso de blindaje utilizando chapas de acero recuperadas de calderas industriales obsoletas. No prometió que funcionaría perfectamente, no garantizó que sería fácil, solo aseguró que era posible y que él estaba dispuesto a demostrarlo con sus propias manos. El coronel Ramírez guardó silencio durante un largo momento después de que Heberto terminó su presentación. Los demás oficiales intercambiaban miradas de escepticismo, esperando que su superior rechazara la propuesta como una fantasía de un provinciano sin credenciales académicas. Pero el coronel había aprendido durante décadas de servicio militar que las guerras no se ganan siguiendo los manuales al pie de la letra. Se ganan con creatividad, audacia y la voluntad de intentar lo que otros consideran imposible. Muy bien, dijo finalmente el coronel,
con una voz que no admitía réplica. Tiene usted 60 días para construir un prototipo funcional. Se le asignarán los recursos que solicite dentro de las capacidades disponibles. Un destacamento militar lo acompañará de regreso a Monterrey para facilitar la requisición de materiales. Si el prototipo funciona según lo prometido, tendrá carta blanca para producir una docena de estos vehículos. Si fracasa, asumo que comprende las consecuencias. Heberto comprendía perfectamente. En tiempos de guerra, el fracaso en una misión de esta magnitud podía significar desde el fin de su carrera hasta algo mucho peor. Pero no tenía intención de fracasar. Había pasado toda su vida demostrando que las cosas imposibles solo requerían a alguien lo suficientemente terco para intentarlas. El regreso a Monterrey fue acompañado por un convoy militar que causó sensación en las calles de la ciudad industrial. 2 camiones del ejército transportaban los 2 autobuses seleccionados para el experimento, remolcándolos con cadenas de acero que chirriaban sobre el pavimento. Detrás seguían vehículos con soldados, suministros y un pequeño equipo de técnicos militares que tenían órdenes de asistir pero también de reportar cada desarrollo al coronel Ramírez. La población civil observaba el espectáculo con una mezcla de curiosidad y preocupación, preguntándose qué nueva amenaza requería semejante movilización en su pacífica ciudad fabril. Heberto había conseguido que la fundidora de fierro y acero cediera temporalmente uno de sus talleres de reparación para el proyecto. El espacio era una nave industrial de techo alto y paredes de ladrillo ennegrecido por décadas de humo metalúrgico, equipada con grúas de cadena, fraguas de carbón, soldadores de arco y todas las herramientas que un metalúrgico pudiera necesitar. El piso de concreto manchado de aceite se convertiría durante los siguientes 2 meses en el escenario de una de las hazañas de ingeniería improvisada más extraordinarias de la historia militar mexicana. El primer desafío fue seleccionar el equipo de trabajo. Heberto necesitaba hombres que no solo dominaran las técnicas de soldadura y metalurgia, sino que estuvieran dispuestos a trabajar jornadas extenuantes en condiciones de secreto absoluto. Recorrió la fundidora reclutando a los veteranos que conocía personalmente, aquellos que habían demostrado habilidad excepcional y capacidad para improvisar bajo presión. Reunió a 18 hombres cuyas edades iban desde los 25 hasta los 60 años. Un grupo heterogéneo de soldadores, mecánicos, hojalateros y torneros que representaban lo mejor de la tradición metalúrgica regiomontana. Los reunió en el taller la noche del 20 de junio de 1942 y les explicó la misión sin adornos. México estaba en guerra. El país necesitaba vehículos blindados que no existían. Ellos iban a construirlos a partir de chatarra y determinación. El trabajo sería duro, las horas serían largas y el éxito no estaba garantizado. Pero si lo lograban, habrían contribuido a la defensa de su patria de una manera que pocas personas tendrían el privilegio de igualar. Ninguno de los 18 hombres rechazó la invitación. Algunos tenían hijos en edad de servicio militar que podrían ser llamados a las armas si la guerra se intensificaba. Otros recordaban las historias de sus padres sobre la revolución y los sacrificios que aquella generación había hecho por construir el México moderno. Todos comprendían que este era uno de esos momentos en que la historia llama a las puertas de los hombres comunes y les ofrece la oportunidad de convertirse en algo más grande que ellos mismos. El trabajo comenzó esa misma noche y continuaría sin interrupción durante las siguientes 8 semanas. Heberto había dividido el proyecto en fases claramente definidas, cada una con objetivos específicos
y plazos inamovibles. La primera fase consistía en desmontar parcialmente ambos autobuses, retirando los componentes no esenciales, los asientos de pasajeros, los paneles decorativos interiores y cualquier elemento que añadiera peso sin contribuir a la función militar del vehículo final. Los trabajadores atacaron las carrocerías con sopletes de acetileno, llaves de tubo y palancas de hierro. El sonido del metal siendo cortado y arrancado resonaba en el taller como una sinfonía industrial de destrucción controlada. Heberto supervisaba cada paso, indicando exactamente qué partes debían conservarse y cuáles podían descartarse. Su conocimiento íntimo de las estructuras metálicas le permitía identificar los elementos estructurales críticos que sostenían la integridad del vehículo, diferenciándolos de los componentes meramente decorativos o funcionales que podían sacrificarse en aras del nuevo diseño. Después de 5 días de trabajo continuo, los 2 autobuses habían sido reducidos a sus esqueletos esenciales. Los chasis, con sus sistemas de suspensión y transmisión, las cabinas de conducción, con sus controles e instrumentos, y las estructuras tubulares que definían la forma general de las carrocerías. Lo que antes habían sido vehículos de transporte público reconocibles se había transformado en armazones de metal desnudo que esperaban ser reconstruidos con un propósito completamente diferente. La segunda fase era la más crítica y la más arriesgada, la unión de los 2 chasis en una sola estructura continua. Esta era la operación que todos los expertos habían declarado imposible. Un autobús convencional tiene un chasis diseñado para soportar cargas específicas en puntos específicos, con un centro de gravedad calculado para proporcionar estabilidad durante el movimiento. Unir 2 chasis significaba crear una estructura mucho más larga con características de carga completamente diferentes, sometida a fuerzas de torsión y flexión que el diseño original nunca había contemplado. Heberto había pasado noches enteras calculando las tensiones que actuarían sobre la estructura combinada. Había dibujado diagramas de fuerzas, estudiado las propiedades del acero disponible, consultado con los ingenieros de la fundidora sobre técnicas de refuerzo estructural utilizadas en puentes y edificios industriales. Su solución era elegante en su simplicidad conceptual, aunque demandante en su ejecución práctica. Iba a crear una especie de columna vertebral de acero que atravesaría la longitud completa del vehículo, distribuyendo las cargas de manera uniforme y proporcionando la rigidez necesaria para soportar el peso del blindaje y los ocupantes. Esta columna vertebral consistía en vigas de perfil I, fabricadas a partir de placas de acero recuperadas de estructuras industriales obsoletas. Las vigas serían soldadas al piso del vehículo en una configuración de doble carril, extendiéndose desde la parte frontal del primer autobús hasta la parte trasera del segundo. Travesaños adicionales conectarían las vigas principales en intervalos regulares, creando una estructura de celosía que distribuiría las fuerzas de manera eficiente. El resultado sería un chasis compuesto considerablemente más pesado que los originales, pero también mucho más resistente a las deformaciones y tensiones del uso militar. La fabricación de las vigas requirió una semana completa de trabajo en los hornos y prensas de la fundidora. Heberto había negociado acceso prioritario a los equipos durante los turnos nocturnos, cuando la producción regular disminuía y había capacidad disponible para proyectos especiales. Los trabajadores cortaban, doblaban y soldaban placas de acero bajo la supervisión directa del ingeniero, quien verificaba cada dimensión con calibradores y cada soldadura con inspección visual y pruebas de percusión. Mientras tanto, otro equipo trabajaba en la preparación de los autobuses para la unión. El procedimiento requería cortar la sección trasera del primer autobús
y la sección frontal del segundo en ángulos precisamente calculados que permitirían una unión limpia sin discontinuidades en la línea del piso ni en la estructura lateral. Heberto había determinado que el punto óptimo de corte se encontraba justo detrás de las ruedas traseras del primer vehículo y justo delante de las ruedas delanteras del segundo, lo que preservaría los 4 ejes con sus 8 ruedas en la configuración final. La noche del 5 de julio de 1942 se realizó la operación de unión que definiría el éxito o fracaso de todo el proyecto. Heberto había ordenado que el taller se despejara de todo personal no esencial. Solo permanecían los soldadores más experimentados, los operadores de grúa necesarios para maniobrar las estructuras pesadas, y un puñado de ayudantes que sostendrían herramientas y proporcionarían iluminación adicional. El ambiente era de tensión extrema, como si todos comprendieran que estaban presenciando un momento histórico cuyo resultado nadie podía predecir con certeza. Las 2 secciones de autobús fueron posicionadas sobre bloques de madera que las elevaban a la altura precisa requerida para la alineación. Las grúas de cadena sostuvieron las estructuras mientras los trabajadores ajustaban su posición milímetro a milímetro, siguiendo las indicaciones de Heberto, quien verificaba la alineación con instrumentos de nivel y reglas de precisión. El proceso de posicionamiento tomó más de 4 horas, con múltiples ajustes y correcciones, hasta que el ingeniero declaró que la alineación era aceptable. Entonces comenzó la soldadura. Heberto había seleccionado personalmente los electrodos que se utilizarían, optando por una aleación de alta penetración que produciría uniones extremadamente fuertes, aunque requería mayor habilidad para manejar correctamente. Los 4 soldadores más experimentados del equipo atacaron simultáneamente los 4 puntos de unión principales, las conexiones de los largueros principales del chasis en el lado izquierdo y derecho, y las uniones de los travesaños superior e inferior de la estructura de la carrocería. El resplandor de los arcos eléctricos iluminaba el taller con una luz azulada e intermitente que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de ladrillo. El olor acre del metal fundido y el flujo de soldadura saturaba el aire a pesar de los ventiladores industriales que intentaban mantener la circulación. Las chispas caían en cascadas brillantes que dibujaban trayectorias efímeras antes de apagarse sobre el piso de concreto manchado. Los soldadores trabajaban protegidos por máscaras oscuras que ocultaban sus rostros, sus movimientos precisos y medidos, producto de años de experiencia en el oficio. Heberto supervisaba cada cordón de soldadura, acercándose peligrosamente a los arcos ardientes para verificar la penetración y la uniformidad del material depositado. Cuando detectaba alguna imperfección, ordenaba detener el trabajo, retirar el material defectuoso con esmeril y comenzar de nuevo desde cero. No había lugar para errores en una estructura que tendría que soportar las vibraciones del camino, el peso del blindaje, los impactos de proyectiles y las vidas de los soldados que viajarían en su interior. La soldadura primaria tomó 8 horas continuas de trabajo. Cuando los 4 puntos principales estuvieron completados, comenzó el proceso de refuerzo secundario, la instalación de las vigas longitudinales que formarían la columna vertebral del vehículo. Las vigas fueron izadas con las grúas y posicionadas sobre el piso de la estructura combinada, donde fueron soldadas a los largueros originales del chasis y entre sí mediante los travesaños de celosía previamente fabricados. Amaneció sobre Monterrey, mientras los últimos cordones de soldadura se enfriaban lentamente en el taller. Heberto ordenó que todo el equipo descansara durante 6 horas antes de continuar con las siguientes fases del proyecto. Él mismo se retiró a un pequeño cuarto de herramientas que había convertido en dormitorio improvisado,
donde colapsó sobre un catre de lona sin quitarse siquiera las botas de trabajo manchadas de escoria. Cuando despertó, el sol del mediodía entraba por las ventanas altas del taller, iluminando su creación con luz dorada. Por primera vez, Heberto pudo ver la forma completa de lo que había construido. Un vehículo de casi 14 metros de longitud que descansaba sobre 8 ruedas dispuestas en 4 ejes, con una carrocería continua que combinaba elementos de 2 autobuses en una silueta extraña, pero impresionante. Era feo, según cualquier estándar estético convencional. Era torpe en sus proporciones, pero también era único, sin precedentes, el producto de una mente que se negaba a aceptar que algo fuera imposible. La tercera fase del proyecto consistía en el blindaje de la estructura. Esta era la tarea que transformaría un vehículo de transporte civil en un instrumento de guerra capaz de proteger a sus ocupantes del fuego enemigo. Heberto había estudiado detenidamente los informes de inteligencia sobre las armas que México probablemente enfrentaría. Rifles de infantería calibre 7, 92 milímetros utilizados por las fuerzas alemanas, ametralladoras ligeras de diversos calibres empleadas tanto por los japoneses como por los nazis, y posibles armas antivehículo ligeras que podrían dispararse desde posiciones ocultas. El blindaje militar convencional utilizaba placas de acero especialmente tratado con procesos de templado y cementación que endurecían la superficie mientras mantenían la elasticidad del núcleo. Este tipo de acero no se producía en México y no había forma de importarlo en las cantidades necesarias dentro del plazo establecido. Heberto tendría que improvisar con los materiales disponibles, encontrando una solución alternativa que proporcionara protección adecuada sin los aceros especializados del arsenal militar industrial. Su solución combinaba ingeniería práctica con conocimiento metalúrgico adquirido durante años de trabajo en la fundidora. En lugar de intentar replicar el blindaje homogéneo de los vehículos militares convencionales, Heberto diseñó un sistema de blindaje compuesto que utilizaba múltiples capas de diferentes materiales, cada una contribuyendo propiedades específicas a la protección general. La capa exterior consistía en placas de acero de caldera recuperadas de equipos industriales obsoletos. Este tipo de acero había sido fabricado para resistir presiones extremas y temperaturas elevadas, lo que le confería una dureza considerable, aunque no había sido diseñado específicamente para detener proyectiles. Las placas tenían un espesor de aproximadamente 8 milímetros, suficiente para desviar o fragmentar balas de armas pequeñas disparadas a distancias moderadas. Detrás del acero exterior, Heberto instaló una capa de madera de mezquite de 5 centímetros de espesor. La madera podría parecer una elección extraña para un vehículo blindado, pero el ingeniero había estudiado los diseños de los antiguos barcos de guerra, donde capas de madera se utilizaban para absorber la energía de los impactos de cañón. El mezquite era una de las maderas más duras disponibles en el norte de México, con una densidad que le permitía resistir la penetración mientras absorbía la energía cinética de los proyectiles que atravesaran la capa exterior de acero. La capa interior consistía en otra placa de acero más delgada, de aproximadamente 4 milímetros, que servía como última línea de defensa y también proporcionaba una superficie lisa y limpia hacia el interior del vehículo. Este sistema de 3 capas resultaba considerablemente más pesado que el blindaje homogéneo convencional, pero ofrecía una protección comparable contra armas de infantería utilizando exclusivamente materiales disponibles en México. La instalación del blindaje fue un proceso laborioso que tomó más de 3 semanas de trabajo continuo.
Cada placa de acero tenía que ser cortada a medida exacta para ajustarse a las curvas y ángulos de la carrocería del vehículo. Los bordes tenían que ser biselados para permitir soldaduras de penetración completa. Las placas de madera tenían que ser talladas artesanalmente para llenar los espacios entre las capas metálicas sin dejar huecos que pudieran comprometer la protección. Los trabajadores instalaron el blindaje comenzando desde la parte inferior del vehículo y avanzando hacia arriba, lo que permitía que cada capa sirviera como base de apoyo para las siguientes. El piso recibió triple blindaje para proteger contra minas terrestres y explosivos colocados bajo el vehículo. Los costados fueron blindados hasta una altura de 1,60 m, suficiente para proteger a los soldados sentados o agachados en el interior. La cabina del conductor recibió blindaje completo, incluyendo placas en el techo para proteger contra fuego desde posiciones elevadas. El peso del blindaje transformó las características dinámicas del vehículo de manera dramática. Donde antes había un autobús relativamente ágil, capaz de acelerar y frenar con facilidad, ahora había una masa de más de 12 toneladas que requería distancias mucho mayores para alcanzar velocidad y para detenerse. Los sistemas de frenos originales resultaron completamente inadecuados para manejar la inercia del vehículo blindado. Los neumáticos, diseñados para soportar cargas de pasajeros, comenzaron a mostrar signos de deformación bajo el peso extraordinario. Eberto atacó cada problema con la misma metodología que había aplicado a la construcción del vehículo mismo: observación cuidadosa, análisis de las causas fundamentales y soluciones improvisadas utilizando los recursos disponibles. Los frenos fueron reforzados con sistemas adicionales recuperados de camiones de carga pesada. Los neumáticos fueron reemplazados por versiones de mayor capacidad, originalmente diseñadas para maquinaria de construcción. Los resortes de suspensión fueron modificados con hojas adicionales para soportar la carga incrementada sin colapsar. Cada modificación requería pruebas, ajustes y frecuentemente más modificaciones. El vehículo fue sometido a pruebas de manejo en el patio de la fundidora, describiendo círculos lentos mientras Eberto observaba el comportamiento de la suspensión y escuchaba los sonidos del chasis bajo tensión. Fue conducido por caminos de terracería en las afueras de Monterrey para evaluar su capacidad de atravesar terreno irregular. Fue cargado con sacos de arena que simulaban el peso de soldados y equipo para verificar que los sistemas mecánicos soportarían las condiciones de uso real. Mientras el trabajo en el blindaje y los sistemas mecánicos avanzaba, otro equipo se dedicaba a preparar las posiciones defensivas que convertirían al vehículo en una plataforma de combate efectiva. Eberto había diseñado 3 posiciones para ametralladoras, una en la parte frontal del vehículo con campo de tiro de 180 grados hacia adelante y 2 en los costados con campos de tiro que cubrían los flancos y la retaguardia. Las posiciones consistían en aberturas blindadas con placas móviles que podían abrirse para disparar y cerrarse para protección máxima. La característica más distintiva del diseño era una torre de observación elevada instalada sobre el techo del vehículo, aproximadamente en el centro de su longitud. La torre consistía en un cilindro de acero blindado de 1 metro de diámetro y 1,20 m de altura, con aberturas para observación en todas direcciones y una escotilla superior que permitía al observador asomarse con binoculares o equipos de señalización. Una escalera interior conectaba la torre con el compartimento principal del vehículo. Esta torre elevada proporcionaba una ventaja táctica significativa que Eberto había identificado estudiando los terrenos donde el vehículo probablemente operaría.
Las carreteras de la costa del Golfo y del norte de México frecuentemente atravesaban zonas de vegetación densa donde la visibilidad desde el nivel del suelo era limitada. Un observador elevado 2 metros sobre el techo del vehículo podría detectar amenazas, identificar puntos de emboscada y coordinar maniobras con otros elementos de una columna militar. El interior del vehículo fue configurado para transportar un pelotón completo de infantería con su equipo de combate. Bancos de madera corrían a lo largo de ambos costados, proporcionando asientos para 32 soldados sentados espalda contra espalda. Compartimentos bajo los bancos almacenaban municiones, raciones y equipo de campaña. Una puerta trasera blindada permitía el desembarco rápido de tropas bajo fuego, con una rampa plegable que facilitaba la salida con carga pesada. El sistema de propulsión presentó desafíos particulares que llevaron a Heberto a tomar una de sus decisiones más controvertidas. Los motores originales de los autobuses eran unidades de gasolina de 6 cilindros con una potencia combinada que resultaba marginal para mover el vehículo blindado a velocidades útiles. La solución obvia habría sido instalar motores más potentes, pero no había motores adecuados disponibles en México en las cantidades necesarias. La alternativa de Heberto fue utilizar ambos motores originales en configuración paralela, cada uno impulsando las ruedas de su sección respectiva del vehículo. Esta configuración presentaba el desafío de sincronizar 2 sistemas de propulsión independientes para que trabajaran coordinadamente. La solución fue mecánicamente compleja. Un sistema de barras de acoplamiento conectaba los aceleradores de ambos motores a un pedal único en la cabina del conductor, mientras que los sistemas de transmisión fueron modificados para utilizar marchas idénticas seleccionadas mediante una palanca de cambios centralizada que actuaba sobre ambas cajas de velocidades simultáneamente. El sistema de dirección fue igualmente innovador. Las ruedas delanteras del primer eje respondían al volante convencional del conductor, pero la longitud extrema del vehículo hacía que las maniobras cerradas fueran prácticamente imposibles, utilizando solo la dirección frontal. Heberto diseñó un sistema de dirección asistida para las ruedas traseras del último eje, controlado mediante un segundo volante más pequeño ubicado junto al conductor. Un ayudante podría operar este segundo control para coordinar la dirección trasera con la frontal, permitiendo al vehículo realizar giros mucho más cerrados de los que su longitud normalmente permitiría. Para el día 35 del proyecto, el vehículo había tomado su forma definitiva. Era una bestia de acero de casi 14 metros de longitud y más de 12 toneladas de peso, pintada en verde olivo militar con las insignias del ejército mexicano estarcidas en los costados. Sus 8 ruedas masivas soportaban el peso del blindaje con estoica solidez. La torre de observación se elevaba como un vigía metálico sobre el techo blindado. Las aberturas para las ametralladoras prometían respuesta letal a cualquier atacante lo suficientemente imprudente para enfrentarse a esta fortaleza rodante. Pero todavía faltaba la prueba más importante: demostrar que el vehículo funcionaba según lo prometido, bajo condiciones que simularan el uso militar real. El coronel Ramírez envió un mensaje desde la Ciudad de México indicando que una comisión de oficiales superiores viajaría a Monterrey para presenciar las pruebas de aceptación. El futuro del proyecto y la credibilidad de Heberto dependían de lo que sucediera durante esas evaluaciones. Las pruebas comenzaron el 15 de agosto de 1942 en un campo de maniobras improvisado en las afueras de Monterrey, cerca del pueblo de García, donde el terreno ofrecía una combinación de caminos pavimentados, senderos de terracería y campos abiertos que reproducían las condiciones de operación anticipadas.
La comisión militar incluía al coronel Ramírez, 3 generales de brigada, varios coroneles y tenientes coroneles de diversas especialidades, y un agregado militar estadounidense que había expresado interés en observar los esfuerzos de defensa mexicanos. Heberto había preparado una demostración meticulosamente planificada que mostraría las capacidades del vehículo en una secuencia dramática diseñada para impresionar incluso a los escépticos más obstinados. El vehículo esperaba en posición inicial cargado con 30 soldados voluntarios del Tercer Regimiento de Infantería, quienes habían sido seleccionados por su valentía y su disposición para servir como conejillos de indias en esta prueba sin precedentes. La primera parte de la demostración consistió en una prueba de movilidad. El vehículo arrancó con un rugido de sus 2 motores sincronizados, acelerando lentamente hasta alcanzar una velocidad de 40 kilómetros por hora sobre el camino pavimentado. Luego, viró hacia un sendero de terracería, donde la suspensión reforzada absorbió los baches y las ondulaciones del terreno con una estabilidad que sorprendió a los observadores. El conductor demostró la capacidad de maniobra realizando giros cerrados que habrían sido imposibles sin el sistema de dirección trasera asistida. La segunda prueba evaluó la capacidad de desembarco rápido bajo condiciones simuladas de combate. A una señal del oficial al mando, los soldados del interior comenzaron a evacuar el vehículo a través de la puerta trasera. En menos de 30 segundos, los 30 hombres habían descendido, tomado posiciones defensivas alrededor del vehículo y quedado listos para el combate. Esta velocidad de desembarco era comparable a la de vehículos blindados de transporte profesionales utilizados por los ejércitos más modernos del mundo. La tercera prueba fue la más dramática y la que generó mayor tensión entre los observadores. Consistía en someter el blindaje a fuego real de armas de infantería para verificar su capacidad de protección. Los soldados fueron evacuados y reemplazados por maniquíes de madera, posicionados en los lugares que ocuparían los tripulantes durante operaciones reales. Un pelotón de tiradores seleccionados del 2º Batallón de Fusileros tomó posición a 100 metros del vehículo estacionado, armados con fusiles Mauser calibre 7 milímetros, que representaban el armamento estándar de las fuerzas enemigas potenciales. A la orden de fuego, los tiradores dispararon una andanada de 20 tiros contra el costado blindado del vehículo. El impacto de los proyectiles produjo un sonido metálico distintivo que resonó en el campo de maniobras. Los observadores contuvieron la respiración mientras Heberto y un grupo de técnicos se acercaban cautelosamente al vehículo para evaluar los daños. Las placas de blindaje mostraban 20 abolladuras claramente visibles donde los proyectiles habían impactado. Algunas de las abolladuras eran profundas, indicando que los proyectiles habían penetrado parcialmente la capa exterior de acero. Pero ninguna de las balas había logrado atravesar completamente el sistema de blindaje compuesto. Los maniquíes del interior permanecían intactos, sin evidencia de fragmentos o proyectiles que hubieran alcanzado el espacio habitable. Heberto invitó a los oficiales a examinar personalmente los impactos y el interior del vehículo. El coronel Ramírez fue el primero en subir por la rampa trasera, seguido por los generales y el agregado estadounidense. Adentro, la luz que se filtraba por las aberturas de las ametralladoras iluminaba los maniquíes de madera sentados pacientemente en sus bancos, sin una sola marca de proyectil o fragmento visible. El sistema de blindaje improvisado había funcionado exactamente como Heberto había prometido. La cuarta y última prueba evaluó la capacidad ofensiva del vehículo. 3 ametralladoras Mendoza, calibre 7 milímetros, fueron instaladas en las posiciones de combate y tripuladas por artilleros experimentados.
Objetivos de madera fueron colocados a distancias de 50, 100 y 200 metros, representando posibles amenazas de infantería. A la orden de fuego, las 3 ametralladoras rugieron simultáneamente, enviando ráfagas de proyectiles que destrozaron los objetivos con precisión devastadora. Cuando el eco de los disparos se desvaneció sobre el campo de maniobras, un silencio tenso cayó sobre los observadores. Los oficiales intercambiaban miradas que combinaban asombro e incredulidad. Acababan de presenciar algo que todas sus formaciones académicas y experiencias militares les habían enseñado a considerar imposible. Un vehículo blindado de combate construido a partir de autobuses de pasajeros y chatarra industrial, que cumplía con las especificaciones operativas requeridas y que había sido completado en menos de 60 días por un ingeniero sin título formal y un grupo de obreros metalúrgicos. El coronel Ramírez se acercó a Heberto, quien permanecía de pie junto al vehículo con las manos manchadas de grasa y el rostro surcado de líneas de fatiga que revelaban semanas de trabajo agotador. El coronel no era un hombre dado a las demostraciones de emoción, pero en ese momento extendió su mano y la estrechó con la del ingeniero en un gesto que comunicaba más que cualquier discurso formal podría haber expresado. «Tiene usted el contrato para construir 12 unidades adicionales», dijo el coronel, con voz que apenas ocultaba su admiración. «El ejército mexicano le debe a usted y a sus hombres una deuda que difícilmente podremos pagar. Pero intentaremos hacerlo proporcionándole todos los recursos que necesite para completar este proyecto». Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad que transformó el taller de la fundidora en una línea de producción militar improvisada. Los trabajadores que habían construido el prototipo entrenaron a equipos adicionales reclutados de las fábricas metalúrgicas de Monterrey, Saltillo y Torreón. Se establecieron cadenas de suministro para proporcionar un flujo constante de materiales. Autobuses decomisados de ciudades de todo el país, placas de acero de calderas y tanques industriales obsoletos, madera de mezquite de los montes del norte, neumáticos y componentes mecánicos de vehículos pesados de construcción. La producción en serie reveló problemas que no habían sido evidentes durante la construcción del prototipo. Cada autobús tenía variaciones sutiles en sus dimensiones y configuración que requerían ajustes individualizados en el proceso de unión. La disponibilidad de materiales fluctuaba dependiendo de factores logísticos impredecibles. Los trabajadores menos experimentados cometían errores que tenían que ser corregidos, a veces requiriendo la repetición completa de operaciones que habían tomado días de trabajo. Heberto respondió a cada desafío con la misma metodología que había empleado toda su vida: observación sistemática, análisis de causas y soluciones prácticas implementadas sin demora. Cuando la calidad de las soldaduras comenzó a variar entre diferentes equipos, estableció procedimientos de verificación estandarizados y creó plantillas que guiaban a los trabajadores hacia resultados consistentes. Cuando los suministros de madera de mezquite se agotaron temporalmente, experimentó con alternativas y descubrió que la madera de encino del centro del país ofrecía propiedades de absorción similares. Cuando el agregado militar estadounidense expresó interés en el diseño, Heberto preparó documentación técnica detallada que fue enviada al Departamento de Guerra en Washington para su evaluación. Para noviembre de 1942, los primeros 4 vehículos blindados estaban listos para entrega al ejército mexicano. Fueron transportados por ferrocarril hasta la base militar de Irapuato, Guanajuato, donde un batallón de infantería motorizada había sido seleccionado para operar las nuevas máquinas.
Los soldados recibieron instrucción sobre las peculiaridades de los vehículos, cómo operar los sistemas de dirección dual, cómo sincronizar los motores durante las aceleraciones, cómo utilizar las posiciones de combate y la torre de observación, cómo maximizar la protección del blindaje durante el movimiento. Los vehículos fueron bautizados oficialmente como Transportes Blindados Castillo, en honor a su creador, aunque en el lenguaje cotidiano de las tropas pronto recibieron sobrenombres menos formales. Los soldados los llamaban los monstruos de Monterrey, los orugas, por su forma alargada y segmentada, o simplemente los locos en referencia implícita al apodo de su diseñador. Cada vehículo recibió también un nombre individual pintado en la cabina del conductor: Águila Azteca, Cuauhtémoc, Chapultepec y 5 de Mayo. La primera misión operativa de los transportes blindados Castillo tuvo lugar en diciembre de 1942, cuando fueron asignados a la protección de un convoy ferroviario que transportaba equipo petrolero de Monterrey a las refinerías de Tampico. Los servicios de inteligencia habían reportado actividad sospechosa de saboteadores en la región, con indicios de que agentes alemanes planeaban interrumpir el flujo de petróleo mexicano hacia los puertos de embarque donde era cargado en buques aliados. El convoy atravesó más de 400 kilómetros de territorio donde cada puente, cada túnel, cada curva cerrada representaba una posible posición de emboscada. Los 4 vehículos blindados se distribuyeron a lo largo del tren, con observadores en las torres, vigilando constantemente los terrenos circundantes. Los artilleros permanecían en sus posiciones, con las ametralladoras listas para responder a cualquier amenaza. Los soldados del interior dormían por turnos, siempre manteniendo al menos 2/3 de la fuerza en estado de alerta. El convoy llegó a su destino sin incidentes, pero la presencia visible de los vehículos blindados había cumplido un propósito disuasivo que era difícil de cuantificar. Los posibles saboteadores, al observar la escolta militar fuertemente armada, habían optado por no arriesgar un enfrentamiento directo. La seguridad del convoy había sido garantizada no por la fuerza de las armas, sino por la demostración de capacidad para responder con fuerza abrumadora a cualquier ataque. Durante los meses siguientes, los transportes blindados Castillo fueron desplegados en misiones cada vez más diversas a lo largo del territorio mexicano. Patrullaban las carreteras costeras del Golfo, donde los submarinos alemanes continuaban siendo una amenaza para la navegación. Escoltaban convoyes de suministros hacia la frontera norte, donde las bases militares estadounidenses compraban cantidades crecientes de materiales mexicanos. Proporcionaban seguridad para instalaciones estratégicas, incluyendo refinerías, plantas de municiones y centros de comunicación. Servían como plataformas de demostración que elevaban la moral de las poblaciones civiles que veían pasar estos símbolos tangibles de la capacidad defensiva nacional. Heberto Castillo Garza no descansó sobre los laureles del éxito inicial. Mientras la producción de los vehículos blindados continuaba en Monterrey, trabajaba simultáneamente en mejoras al diseño original y en nuevos proyectos que expandían las capacidades de defensa mexicanas. Desarrolló una variante del vehículo blindado equipada con un cañón antiaéreo de origen estadounidense, capaz de proporcionar defensa contra ataques de aviación. Diseñó un taller móvil blindado que podía acompañar a las unidades de combate proporcionando reparaciones de emergencia en el campo. Creó un vehículo de comando equipado con equipos de radio que permitía la coordinación táctica a distancias considerables. La fama de El Loco de Monterrey se extendió más allá de las fronteras mexicanas. El agregado militar estadounidense, que había presenciado las pruebas iniciales, envió informes detallados al Departamento de Guerra en Washington, donde fueron recibidos con interés considerable.
Los Estados Unidos enfrentaban sus propios desafíos de producción blindada y estaban interesados en cualquier innovación que pudiera acelerar el equipamiento de sus fuerzas. Una delegación de ingenieros militares estadounidenses visitó las instalaciones de Monterrey en marzo de 1943 para estudiar las técnicas de construcción improvisada desarrolladas por Eberto. Los estadounidenses quedaron impresionados no solo por los vehículos mismos, sino por la metodología que había permitido su creación. El enfoque de Eberto de utilizar materiales disponibles en lugar de esperar suministros ideales, de improvisar soluciones en lugar de adherirse rígidamente a especificaciones establecidas y de priorizar la funcionalidad sobre la elegancia, representaba una filosofía de ingeniería que tenía aplicaciones mucho más amplias que la construcción de vehículos blindados. Uno de los ingenieros estadounidenses, el teniente coronel Robert Mitchell, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, mantuvo correspondencia con Eberto durante el resto de la guerra. Las cartas intercambiaban ideas técnicas, compartían soluciones a problemas comunes y exploraban posibilidades de colaboración futura. Mitchell mencionó en sus informes oficiales que el ingeniero mexicano había desarrollado conceptos de blindaje compuesto que anticipaban desarrollos que los laboratorios militares estadounidenses estaban investigando con recursos muy superiores. Para el verano de 1943, la amenaza directa de invasión al territorio mexicano se había reducido significativamente. Las victorias aliadas en el Pacífico habían empujado a las fuerzas japonesas hacia posiciones defensivas que alejaban el peligro de las costas occidentales de América. Los submarinos alemanes en el Golfo de México habían sido neutralizados progresivamente por patrullas aéreas y navales cada vez más efectivas. México podía respirar con mayor tranquilidad, sabiendo que su territorio ya no enfrentaba la amenaza inmediata que había existido un año antes. Pero la contribución mexicana al esfuerzo bélico aliado continuaba expandiéndose. El gobierno había decidido enviar una unidad de combate al frente del Pacífico como demostración tangible del compromiso nacional con la causa aliada. El legendario Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana comenzó su entrenamiento para misiones de combate que eventualmente los llevarían a los cielos sobre las Filipinas. Y en las instalaciones de Monterrey, Eberto Castillo Garza recibió una nueva misión: preparar un grupo de mecánicos y técnicos que acompañarían al escuadrón para proporcionar mantenimiento y reparaciones en condiciones de combate. El ingeniero seleccionó personalmente a 20 de sus mejores trabajadores, hombres que habían demostrado habilidad excepcional en la construcción de los vehículos blindados y que poseían la versatilidad necesaria para adaptarse a desafíos impredecibles. Los entrenó durante 6 meses en las técnicas de reparación de aeronaves, utilizando aviones obsoletos proporcionados por la Fuerza Aérea como material de práctica. Cuando el Escuadrón 201 partió hacia las Filipinas en marzo de 1945, el grupo de Eberto viajaba con ellos, preparados para mantener operativos los aviones P-47 Thunderbolt que los pilotos mexicanos llevarían a combate. Eberto no pudo acompañar personalmente a su grupo a las Filipinas. Sus responsabilidades en Monterrey eran demasiado extensas para abandonarlas, y las autoridades militares consideraron que su experiencia era más valiosa en México, donde podía continuar sus contribuciones a la producción de defensa. Pero siguió cada desarrollo del Frente del Pacífico con atención obsesiva, leyendo los informes que llegaban, analizando los problemas mecánicos que reportaban sus hombres, enviando instrucciones y consejos a través de los canales de comunicación militar.
El grupo de técnicos de Monterrey se distinguió en las Filipinas por su capacidad para improvisar reparaciones utilizando materiales locales cuando los suministros oficiales no estaban disponibles. Desarrollaron técnicas para reparar daños de combate en las aeronaves, que los manuales estadounidenses declaraban irreparables en condiciones de campo. Fabricaron herramientas improvisadas que permitían operaciones que normalmente habrían requerido equipos de taller permanente. El espíritu del loco de Monterrey vivía en cada uno de ellos, manifestándose en soluciones creativas a problemas que parecían insolubles. Cuando la guerra terminó en agosto de 1945, México había demostrado algo que muchos observadores internacionales habían dudado: que una nación en desarrollo podía contribuir significativamente al esfuerzo bélico de las grandes potencias, no a través de recursos materiales masivos, sino mediante ingenio, determinación y el aprovechamiento máximo de capacidades limitadas. Los 22 transportes blindados Castillo, que habían sido construidos durante la guerra, representaban solo una fracción minúscula del arsenal blindado mundial, pero simbolizaban algo mucho más grande: la capacidad del espíritu humano para superar las limitaciones materiales a través de la creatividad. Heberto Castillo Garza fue condecorado por el gobierno mexicano con la Medalla al Mérito Militar, la más alta distinción que el ejército podía otorgar a un civil. La ceremonia tuvo lugar en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, donde el presidente Manuel Ávila Camacho personalmente prendió la medalla en el pecho del ingeniero, mientras las cámaras de los noticieros cinematográficos registraban el momento para la posteridad. Heberto, incómodo con la atención pública, pronunció un breve discurso en el que atribuyó todo el mérito a los trabajadores que habían hecho posible el proyecto y a las autoridades que habían confiado en sus ideas aparentemente descabelladas. Después de la guerra, Heberto regresó a su vida anterior en la fundidora de fierro y acero, pero su reputación había cambiado irreversiblemente. Ya no era simplemente el loco que resolvía problemas imposibles en la planta. Era una figura de importancia nacional cuya opinión era solicitada para proyectos de ingeniería de todo tipo. Fue consultado para el diseño de nuevas instalaciones industriales, para la evaluación de proyectos de infraestructura, para la solución de problemas técnicos que desconcertaban a ingenieros con credenciales académicas muy superiores a las suyas. Los transportes blindados Castillo permanecieron en servicio activo del ejército mexicano hasta principios de la década de 1950, cuando fueron gradualmente retirados a medida que equipos más modernos se volvieron disponibles. Algunos fueron desmantelados para recuperar materiales, otros fueron vendidos como chatarra a compradores que nunca supieron la historia extraordinaria de las máquinas que estaban convirtiendo en metal reciclado. Pero 2 unidades fueron preservadas, una en el Museo del Ejército en la Ciudad de México y otra en el patio de exhibición de la fundidora de fierro y acero en Monterrey, donde permanece hasta el día de hoy como testigo silencioso de una época en que la necesidad impulsó la innovación más allá de todo límite aparente. Heberto Castillo Garza vivió hasta la edad de 83 años, falleciendo en paz en su hogar de Monterrey, rodeado de hijos, nietos y bisnietos que habían escuchado 1000 veces las historias de la guerra y los autobuses soldados. En sus últimos años le gustaba visitar el vehículo preservado en la fundidora, pasando sus manos arrugadas sobre las placas de blindaje que había instalado medio siglo antes, recordando las noches de trabajo agotador y los momentos de triunfo que habían definido su vida. A los visitantes que lo acompañaban, especialmente a los jóvenes estudiantes de ingeniería que ocasionalmente hacían peregrinación para conocer al legendario loco de Monterrey, les ofrecía siempre el mismo consejo:
Nunca acepten que algo es imposible solo porque otros lo dicen. El mundo está lleno de personas que saben exactamente por qué las cosas no pueden hacerse. Lo que necesitamos son personas que sepan cómo hacerlas de todos modos. La historia de los transportes blindados Castillo ha sido largamente olvidada por la historia oficial de la Segunda Guerra Mundial, eclipsada por las batallas épicas de Europa y el Pacífico, donde millones de hombres lucharon con equipos producidos en cantidades industriales por las potencias principales. Pero para quienes conocen esta historia, representa algo que las narrativas de las grandes potencias frecuentemente omiten: el recordatorio de que la defensa de una nación no depende solo de recursos materiales, sino de la calidad de su gente y de su voluntad para encontrar soluciones donde otros solo ven obstáculos. En las noches silenciosas de Monterrey, cuando el viento del desierto sopla sobre las estructuras industriales de la ciudad, que se ha convertido en el corazón manufacturero de México moderno, a veces parece que el fantasma del loco de Linares todavía camina entre las máquinas y los hornos. Su espíritu pervive en cada ingeniero mexicano que enfrenta un problema aparentemente imposible y decide intentar resolverlo de todos modos. Su legado continúa en cada solución improvisada que demuestra que el ingenio humano es más poderoso que la escasez de recursos. Su historia nos recuerda que las fortalezas más importantes no son las que se construyen con acero, sino las que se construyen con determinación, creatividad y la negativa absoluta a aceptar la derrota. Los autobuses de pasajeros convertidos en una fortaleza móvil de 8 ruedas, una idea que todos llamaron locura hasta que funcionó. Un ingeniero sin título que demostró que el conocimiento verdadero viene de la observación, la práctica y la valentía de probar lo que otros consideran absurdo. Esta es la historia de Heberto Castillo Garza, el loco de Monterrey, cuya contribución a la defensa de México durante la Segunda Guerra Mundial permanece como testimonio de lo que es posible cuando la necesidad y el ingenio se encuentran en manos de alguien dispuesto a hacer lo que todos dicen que no puede hacerse. Y en algún rincón de un museo militar mexicano, bajo luces tenues que apenas iluminan su silueta imponente, uno de aquellos vehículos imposibles todavía descansa sobre sus 8 ruedas gastadas, esperando que alguien se detenga a leer la placa que cuenta su historia. Los visitantes pasan apresurados, sus ojos buscando tanques más impresionantes y aviones más famosos. Pero quienes se detienen, quienes se toman un momento para observar las placas de blindaje remachadas, las soldaduras imperfectas pero sólidas, la torre de observación que alguna vez vigiló los caminos de una nación en guerra, esos visitantes entienden algo que los demás se pierden: que las verdaderas maravillas de la ingeniería no son aquellas que se construyen con recursos infinitos, sino aquellas que se construyen a pesar de no tenerlos. El viento del atardecer sopla sobre el Golfo de México, el mismo viento que hace más de 80 años traía el olor del petróleo quemado y el eco de los torpedos alemanes. Las costas están en paz ahora, los submarinos son recuerdos de otra era, y México ha tomado su lugar entre las naciones industriales del mundo. Pero en ese viento todavía viaja un susurro, una historia que merece ser contada y recordada. La historia del ingeniero que miró 2 autobuses viejos y vio una fortaleza, que enfrentó la incredulidad de los expertos y la demostró equivocada, que con sus propias manos y las de sus compañeros construyó la defensa de su patria cuando nadie más podía hacerlo. El loco de Monterrey, Heberto Castillo Garza, un hombre que demostró que la locura, a veces, es simplemente genialidad que el mundo todavía no está listo para comprender. Entre los 18 trabajadores originales que construyeron el primer prototipo,
Hubo historias individuales que merecen ser recordadas junto a la de su líder. Estaba Porfirio Mendoza, un soldador de 58 años que había comenzado a trabajar en la fundidora cuando todavía era un adolescente, cuyas manos temblaban ligeramente por décadas de exposición al calor y las vibraciones de las herramientas, pero cuya técnica era tan impecable que Heberto lo llamaba el poeta del arco eléctrico. Porfirio trabajó hasta el último día del proyecto a pesar de una lesión en la espalda que le causaba dolor constante, negándose a abandonar a sus compañeros en un momento que consideraba crucial para la historia de su país. Estaba también Juventino Treviño, el más joven del grupo con apenas 23 años, quien había perdido a su hermano mayor en el hundimiento del Potrero del Llano. Para Juventino, cada soldadura que aplicaba era un acto de venganza personal contra los alemanes que habían matado a su sangre. Trabajaba con una intensidad que a veces preocupaba a sus compañeros, pero su motivación era contagiosa y elevaba la moral del equipo en los momentos más difíciles. Estaba Ramón Garza, sin parentesco con Heberto, pero con un apellido que compartían muchos regiomontanos. Un tornero de precisión que había sido formado en la tradición artesanal de los maestros europeos que habían llegado a México a principios del siglo. Ramón era responsable de fabricar los componentes de precisión que permitían el funcionamiento de los sistemas de dirección y transmisión sincronizada, piezas que requerían tolerancias de fracciones de milímetro en un entorno donde los instrumentos de medición de alta precisión eran escasos. Y estaba Refugio Salinas, el único miembro del equipo que había servido en el ejército mexicano durante la Revolución, un hombre de 62 años que caminaba con una leve cojera producto de una herida de bala recibida en la batalla de Celaya en 1915. Refugio aportaba perspectiva histórica cuando el agotamiento amenazaba con desmoralizar al grupo, recordándoles que sus padres y abuelos habían luchado contra obstáculos igualmente imposibles para construir el México que ahora les tocaba defender. Las esposas y familias de estos hombres también jugaron un papel crucial que rara vez se reconoce en las narrativas históricas. Esperanza, la esposa de Heberto, organizó a las mujeres de los trabajadores para proporcionar comidas calientes al equipo durante las jornadas interminables de trabajo. Cada noche, un grupo de mujeres llegaba al taller cargando ollas de frijoles, tortillas recién hechas, café fuerte y agua fresca que mantenían a los hombres funcionando cuando sus cuerpos exigían descanso. Sin esta infraestructura de apoyo doméstico, el proyecto habría sido físicamente imposible de completar en el plazo establecido. Los hijos de los trabajadores también contribuyeron a su manera. Los mayores ayudaban con tareas simples como limpiar herramientas, organizar materiales o transmitir mensajes entre diferentes áreas del taller. Los más pequeños visitaban ocasionalmente para traer ánimo a sus padres, sus risas infantiles proporcionando momentos de alivio en medio de la tensión constante. Rodrigo, el hijo de 5 años de Heberto, desarrolló una fascinación con los vehículos en construcción que eventualmente lo llevaría a seguir los pasos de su padre como ingeniero mecánico, contribuyendo décadas más tarde al desarrollo de la industria automotriz mexicana. La comunidad más amplia de Monterrey también respondió al proyecto de maneras que reflejaban el espíritu de solidaridad nacional que la guerra había despertado. Comerciantes locales donaron suministros a precios reducidos o a crédito indefinido. Propietarios de terrenos prestaron espacios para almacenamiento de materiales sin cobrar renta. Médicos del Hospital Civil ofrecieron atención gratuita a los trabajadores que sufrían lesiones menores durante las operaciones de construcción. Sacerdotes de las parroquias cercanas visitaban el taller para ofrecer bendiciones y apoyo espiritual a hombres que trabajaban sabiendo que el resultado de sus esfuerzos podría significar
la diferencia entre la vida y la muerte para soldados mexicanos. Hubo momentos de crisis que amenazaron con descarrilar todo el proyecto y que pusieron a prueba la resiliencia del equipo. A mediados de julio, un incendio accidental en el área de almacenamiento destruyó una cantidad significativa de madera de mezquite que había sido reunida con gran dificultad. El equipo trabajó durante 36 horas continuas para evaluar los daños, reorganizar los materiales restantes y enviar solicitudes urgentes para reemplazar lo perdido. Eberto negoció personalmente con proveedores de todo el norte de México, utilizando su reputación y la urgencia patriótica del proyecto para obtener entregas aceleradas que normalmente habrían tomado semanas. En otra ocasión, uno de los motores del prototipo sufrió una falla catastrófica durante las pruebas iniciales, destruyendo componentes internos que no podían ser reemplazados con facilidad. Los ingenieros convencionales habrían declarado el motor irreparable y buscado un reemplazo completo, pero Eberto identificó la posibilidad de reconstruir el motor utilizando piezas recuperadas de otros motores similares encontrados en depósitos de chatarra. El proceso de reconstrucción tomó 10 días adicionales que amenazaron el cronograma del proyecto, pero el motor reconstruido funcionó perfectamente durante todas las pruebas subsiguientes y durante años de servicio operativo. Las noches en el taller tenían una atmósfera única que ninguno de los participantes olvidaría jamás. El resplandor anaranjado de las fraguas iluminaba rostros cansados pero determinados. El siseo constante de los sopletes de acetileno proporcionaba un fondo sonoro que se mezclaba con las conversaciones en voz baja entre los trabajadores. El olor del metal caliente, el aceite de máquina y el sudor humano creaba una mezcla distintiva que permanecería grabada en la memoria sensorial de todos los presentes. En esos momentos, las diferencias de edad, experiencia y posición social desaparecían, reemplazadas por una camaradería nacida del propósito compartido y el sacrificio colectivo. Eberto desarrolló el hábito de caminar por el taller durante las madrugadas, cuando la actividad disminuía y muchos trabajadores descansaban brevemente antes de retomar sus tareas. En esas caminatas silenciosas observaba el progreso del vehículo, tocaba las superficies metálicas como si pudiera sentir la salud de la estructura a través de sus manos, y pensaba en los soldados que eventualmente confiarían sus vidas a esta creación improvisada. La responsabilidad que sentía era abrumadora, pero también energizante. Cada decisión que tomaba, cada técnica que desarrollaba, cada problema que resolvía, tenía consecuencias potenciales que trascendían la ingeniería pura y entraban en el territorio de la vida y la muerte. Los oficiales militares que visitaban periódicamente el taller para verificar el progreso del proyecto quedaban invariablemente impresionados, no solo por los avances técnicos, sino por la dedicación visible de los trabajadores. Uno de ellos, el teniente coronel Arturo Vázquez del Estado Mayor, escribió en su informe: «Los trabajadores civiles de este proyecto demuestran un nivel de compromiso patriótico que iguala o supera al de cualquier soldado en servicio activo. Su sacrificio de tiempo, comodidad y seguridad personal en aras de la defensa nacional merece reconocimiento oficial». Cuando el prototipo finalmente estuvo completo y listo para las pruebas de aceptación, Eberto reunió a todo el equipo frente al vehículo terminado para una ceremonia improvisada que ninguno de los presentes olvidaría. No pronunció discursos grandilocuentes ni prometió gloria futura. Simplemente agradeció a cada hombre por nombre, recordando contribuciones específicas que cada uno había hecho al proyecto. Mencionó la soldadura perfecta que Porfirio había ejecutado en una junta crítica,
Reconoció la precisión de las piezas torneadas por Ramón, agradeció la energía incansable de Juventino y la sabiduría experimentada de Refugio. Cuando terminó, muchos de los hombres tenían los ojos húmedos, no de tristeza, sino de orgullo por lo que habían logrado juntos. Los años posteriores a la guerra trajeron cambios profundos para todos los involucrados en el proyecto. Algunos de los trabajadores originales continuaron sus carreras en la industria metalúrgica, aplicando las técnicas que habían aprendido durante la construcción de los vehículos blindados a nuevos desafíos industriales. Otros utilizaron la experiencia y las conexiones ganadas para establecer sus propios negocios, pequeños talleres que contribuyeron al crecimiento del sector manufacturero regiomontano. Unos pocos emigraron a los Estados Unidos, donde sus habilidades eran valoradas por empresas automotrices que buscaban trabajadores con experiencia práctica en fabricación de vehículos. Juventino Treviño, el joven que había perdido a su hermano en el potrero del llano, eventualmente se convirtió en un prominente sindicalista que luchó por los derechos de los trabajadores metalúrgicos durante las décadas de la posguerra. Nunca olvidó las lecciones de solidaridad que había aprendido en el taller durante aquellos meses intensos de 1942 y las aplicó a su activismo laboral con la misma pasión que había dedicado a la construcción de los vehículos blindados. Ramón Garza, el tornero de precisión, fue contratado por una empresa estadounidense que estableció operaciones en Monterrey durante el boom industrial de los años 50. Sus habilidades artesanales eran exactamente lo que la empresa necesitaba para entrenar a una nueva generación de trabajadores mexicanos en las técnicas de manufactura de precisión. Cuando se jubiló a los 70 años, había formado a más de 200 aprendices que continuaron su legado de excelencia técnica. Refugio Salinas, el veterano de la Revolución, no vivió para ver el fin de la década de los 40. Falleció en 1948 de causas naturales, agravadas por las heridas y privaciones que había sufrido durante su juventud revolucionaria. Pero antes de morir, tuvo la satisfacción de saber que había contribuido a dos momentos definitorios de la historia mexicana: la construcción de la nación durante la Revolución y su defensa durante la Segunda Guerra Mundial. Su familia conserva hasta hoy una fotografía descolorida que lo muestra junto al primer prototipo de los transportes blindados Castillo, sonriendo con un orgullo que no necesitaba palabras para expresarse. La historia de estos vehículos extraordinarios y de los hombres que los construyeron contiene lecciones que trascienden su contexto histórico específico. Demuestra que la innovación verdadera no requiere recursos infinitos ni instalaciones perfectas, sino mentes creativas dispuestas a mirar más allá de las limitaciones aparentes. Ilustra el poder de la colaboración entre personas de diferentes edades, experiencias y habilidades unidas por un propósito común. Recuerda que el patriotismo auténtico se expresa no solo en los campos de batalla, sino también en los talleres, las fábricas y los laboratorios, donde se forjan las herramientas de la defensa nacional. Y sobre todo, la historia del Loco de Monterrey nos enseña que las palabras imposible y no puede hacerse son frecuentemente no declaraciones de realidad objetiva, sino admisiones de falta de imaginación o voluntad. Cuando Heberto Castillo Garza miró dos autobuses viejos y vio una fortaleza, estaba ejerciendo la facultad más distintivamente humana, la capacidad de imaginar lo que todavía no existe y luego trabajar incansablemente para hacerlo realidad. En las noches tranquilas de Monterrey, cuando las luces de la ciudad moderna brillan sobre lo que alguna vez fueron campos de maniobras y patios industriales, el espíritu de aquellos días heroicos todavía pervive.
Pervive en los descendientes de los trabajadores originales que escuchan las historias familiares con orgullo renovado. Pervive en los ingenieros mexicanos que enfrentan desafíos aparentemente imposibles y recuerdan que su tradición incluye a un hombre que soldó 2 autobuses juntos y creó algo que nadie había imaginado antes. Pervive en todos aquellos que se niegan a aceptar los límites que otros les imponen y que buscan, en cambio, los caminos que nadie ha explorado todavía. El viento del desierto continúa soplando sobre Monterrey, como lo ha hecho durante siglos, indiferente a las hazañas humanas que ocurren bajo su caricia seca y caliente. Pero para quienes conocen la historia, ese viento lleva consigo un mensaje, que incluso en los momentos más oscuros, cuando los recursos son escasos y las probabilidades están en contra, siempre existe la posibilidad de crear algo extraordinario. Solo se necesita a alguien lo suficientemente loco para intentarlo.